o hay gente que dice como que si tu hobby es tu trabajo, genial, ¿no? Pero también si tienes tu trabajo y tienes un hobby y aparte le puedes sacar a lo mejor un dinero extra, pues qué bueno. Entonces no sé cómo iniciaste de que hiciste algo y alguien te preguntó, cómo funcionó todo eso, cómo... Yo, todo fue un gran accidente. Ok. Yo empecé, pues yo vivía en Ensenada y estaba trabajando allá como Ujú. maestra. Yo siempre había querido crear mi propio material, porque pues cuando estamos haciendo material para trabajar con los niños y eso, pues de Ok, para la repente, escuela, material para la ajá, escuela, ok. los que venden en las tiendas, sin ofender, pero eran tan gachitos. O sea, o no eran de mi gusto, pues no me agradaban Ok, y quizá no representaban como lo que yo quería que a los niños les gustara, lo vieran y les llamara la atención y ajá, lo quisieran usar sí, y que no sintieran como que era más trabajo, pues que aunque sí era algo que les iba a servir, pero pues que lo vieran como un juego y pues que fuera de algo que a ellos les gustara y así. Fue cuando invertí en el iPad, que fue con lo que empecé, ok. para hacer dibujos digitales y empezar a hacer ese material. Porque si yo no encontraba la imagen en Google, pues ya tenía la oportunidad de yo crear la imagen en la que yo estaba pensando. Empecé con eso, después de repente me empezaron a, ajá, como tú dices, de que, oye, ¿me puedes hacer un dibujo con mi novio? Y yo como, ah, pues sí. O sea, entre amigos, pues, y Ajá. ya mis amigos subían ese dibujo y alguien de sus amigos les preguntaba y ya me hablaban. Y esa fue como que la primera cosa con la que hice negocio. O sea, lo primero Por, fueron los dibujos ajá, digitales los dibujos entonces, ok, digitales. O sea, ok. te digo, hacía material didáctico y de repente mis compañeros me pedían algo y así, pero era como que interno, pues Ujú, quedaba entre nosotros, sin publicarlo ni nada. ok, Y ya después fue eso, como de los dibujos digitales y hice una promo en San Valentín y ya de ahí me empezaron a pedir ok. dibujos. Y ajá, estaba como yo en el plano digital nada más. Y luego empecé con los pins, porque yo estando en Ensenada sufría insomnio y terminaba viendo videos random en YouTube. Y una vez me topé con unos videos de una chica que hacía pins de arcilla. Y Ok. así en la madrugada yo dije como de... y recuerdo que en las vacaciones de Navidad, antes de volver a Ensenada, compré como el material para yo intentar hacerlos. Y así, pues empecé a hacer los pins de cosas que yo quería hacer. Aparte de porque son algo que a mí me gustan mucho, o sea, yo colecciono, pues y compro enamel pins o de los botoncitos y así. Ajá. Y dije, ah, pues ahora es la oportunidad de que yo hacer pins de lo que yo quiera. O sea, yo los puedo crear y así de cualquier dibujo o cosa. Y ya, empecé a hacer los pins y en eso estaba. Luego a una amiga le regalé unas macetitas por su graduación de la maestría, en forma de sus Ujú. mascotas. Y la Ah, ok. subió y pues ahí fue cuando alguien me empezó a hablar de que, oye, yo quiero unas. Y así poquito a poquito, o sea, todo realmente ha ido llegando porque alguien me preguntó, oye, ¿haces esto? Y si lo veo posible, siempre les digo como, ah, pues sí, lo puedo intentar. O sea, siempre, de hecho, la primera pieza es mi experimento. Y si queda bien, pues digo, ah, pues sí, es un producto que puedo seguir haciendo. O sea, me sentí Ujú. cómoda, me gustó trabajar en esta superficie o lo que sea. Pero, ajá, realmente todo ha sido como se ha fluido naturalmente. De que alguien me preguntó, me pidió si podía hacer algo así. Y sobre todo con mis amigos. O sea, mis amigos son los como que mis mejores clientes, afortunadamente. Y pues ellos mismos han sido mis promotores porque pues ellos comparten esa pieza o detalle que les hice. Y pues gente extraña empezó a llegar y a hablarme. Y ajá, pues ya terminamos aquí. Gente extraña que ahora son amigos, ¿eh? Ajá, también. Sí. Sí, pues de hecho, no recuerdo, digo, no recuerdo que ahora sí lo primero que llegué a ver, pero pues sí, ya te pido como cuatro cosas, algo así, ¿no? O no sé, como tres, cuatro cosas. Y sí, de que una taza, y de que otra taza, y luego un termo. Y sí, de que hubo gente que, oye, ¿dónde me encuentro eso? Yo como que, ah, pues es una amiga y ya. Y no sé si ya te han contactado o no, no sé. Pero pues, la neta, a mí se me hace como que aparte, o sea, muy creativo, por ejemplo, o sea, las macetas, los termos, las tazas, porque, o sea, tú puedes a lo mejor agarrar un dibujo, ¿no? Ah, quiero que me hagas algo de, voy a decir, Pikachu. Y agarras Pikachu y dibujas a Pikachu. Pero aparte la taza no la dejas como que con Pikachu, le pones un fondo y le pones cosas, entonces es como, tienes que tener creatividad para eso. Pues yo a lo mejor
diría como que excepto Pikachu. O sea, no le haría un fondo, ¿sabes? O sea, tienes que tener como imaginación y creatividad y pues eso también está cool. Sí, está padre que he tenido muy buenas experiencias con la gente que he trabajado y me han dejado como... O sea, de hecho a veces batallo en ese sentido porque pues yo les pregunto como, oye, pues ¿cómo quieres esto? No sé, yo nomás quiero esta cosa y pues tú hazle como quieras. Y yo, Sí. pues, es que, o sea, se me facilita, por ejemplo, con gente que conozco y que sé como con lo que les gusta, Ajá. pues de volada. Pero pues con la gente extraña es como, no sé si mi estilo, o sea, a pesar de que se acercaron a mí porque pues les gustó lo que hago, Ajá. pero no sé si, si al 100% va a ser lo que les gusta o... No sé, siempre es como de repente me animo o les pregunto como, oye, ¿puedo hacerle esto? Y ellos, ah, sí, o sí, como tú la veas, tú eres la que sabe. Pero en ese sentido he tenido mucha suerte, muchos clientes que me han dejado ser y seguir creando y pues me recomiendan, o ellos mismos, como tú dices, de que me has pedido otras piezas, pues o sea, gente que ha regresado. Sí, sí me considero muy afortunada. Pero pues por eso, por lo mismo, mi hobby ya dejó de ser hobby, o sea, ya es un... Yo ya lo veo como mi trabajo, a pesar de que es algo que me gusta y disfruto mucho. Sí hay veces que se pone pesado, o sea, sí hay Ujú. días en los que Sí. no puedo mentir y decir que sí lo disfruté. Ok. O sea, sí hay días en los que, a pesar de que es algo que te gusta mucho, pero pues es como el trabajo, o sea, tú terminaste trabajando ahí porque pues tú decidiste, escogiste tu Sí, sí, carrera sí. y escogiste el camino que ibas a ir siguiendo. Pero pues hay días en los que detestas, detestas tu trabajo, detestas tener que ir, y pues lo mismo ya pasó con esto, o sea, hay días que sí son muy pesados, pero realmente siempre me siento, termino contenta porque vale la pena el resultado, vale la pena cuando ves a la persona, en mi caso pues que casi Ajá. todo lo que yo hago son para regalos, pues ya que ves a la persona de que, ay, sí le gustó, o que me mandan decir de que, ay, casi llora o lloró. Ok. Y es algo como yo no entiendo, pero que llora, no, que no llore. Pero, o sea, ya eso dices, bueno, valió la pena el esfuerzo y el sacrificio que hice como para Sí. llegar a eso. Pero, ajá, sí se pone de repente... O sea, tuve que buscar otro hobby para ahora escapar Sí. del estrés que a veces me daba esto, como que buscar ahora en qué más puedo yo calmarme o distraerme cuando ya esto es mucho, cuando ya Ujú. esto se convierte como en algo pesado o que sí estoy, o sí que me está consumiendo mucho tiempo, pues decir, ahora dónde puedo escapar para no pensar en esto un rato.